Bienvenidos alumnos a esta nueva clase tutorial de economía de quinto año. En esta clase vamos a estar estudiando los principios de la economía. Como introducción, recordemos de que el término economía significa la administración del hogar. Entonces, la economía estudia el modo en que una sociedad gestiona los recursos escasos para satisfacer las necesidades que son abundantes. Si consideramos los principios de la economía, observamos 4. El primero, la necesidad de optar ante recursos escasos y necesidades abundantes, la disyuntiva entre eficiencia y equidad, el intercambio comercial y la especialización como generadores de bienestar humano, y la tutela del Estado ante la acción del mercado. Vamos a iniciar con el primero. El primer principio es la necesidad de optar ante recursos escasos y necesidades abundantes. Pensemos en la vida de una persona. Una hora destinada a estudiar es una hora menos destinada a trabajar. O una hora destinada a trabajar es una hora menos destinada a estudiar. Existe un recurso escaso que es el tiempo. También podríamos pensar en la vida de un estudiante. Una hora destinada a estudiar economía es una hora menos destinada a estudiar matemática. O una hora destinada a estudiar matemática es una hora menos destinada a estudiar economía. Siempre existirá un recurso escaso para satisfacer las necesidades abundantes. El segundo principio se refiere a la disyuntiva entre eficiencia y equidad. La disyuntiva nos presenta una encrucijada entre eficiencia y equidad. ¿Qué sería la eficiencia? La eficiencia es la obtención de un objetivo, pero con el menor uso de los recursos escasos. Y la equidad se refiere a la distribución justa, no igual, sino la distribución justa de los beneficios que surgen de esos recursos escasos entre los miembros de una sociedad. Entonces, siempre cuando se busca la eficiencia, se violenta o se va en desmedro de la equidad. O cuando se busca la equidad, se violenta la eficiencia. En este caso ustedes tienen una imagen en donde existe una campaña anti-tabaco. Entonces, si el Estado destina recursos a una campaña anti-tabaco, busca equidad, porque busca que las personas, por ejemplo, que no fumen, no sean fumadoras pasivas. Entonces, busca equidad, pero va en contra de la eficiencia, porque esta campaña anti-tabaco hará que la empresa tabacalera tenga menos ganancias o pérdidas, llegue a tener pérdidas, y
tenga que despedir trabajadores y entonces afectará la eficiencia. Entonces, buscando la equidad entre los miembros de la sociedad, a través de esta campaña antitabaco, el Estado puede ir en contra de la eficiencia de la empresa. O también podemos pensar en otro ejemplo. Podemos pensar en el caso de que el Estado busque eficiencia, busque ayudar a las empresas promoviendo leyes que permitan tomar trabajadores por un tiempo limitado y luego despedirlos sin la necesidad de indemnizarlos. Entonces, en este caso el Estado promueve la eficiencia de las empresas porque las empresas tendrán menos costos y obtendrán más ganancias con estas leyes que les permiten tomar un empleado y luego despedirlo en el corto tiempo sin la necesidad de pagarle indemnizaciones, pero va en desmedro o violenta el principio de equidad porque lo que se logra es precariedad laboral. Van a haber muchas personas que estén en un trabajo muy precario, entonces se violenta la equidad, que, como le había dicho, es la distribución justa de los beneficios que surgen de los recursos escasos. Porque no todos los miembros de la sociedad tendrán un trabajo estable. Entonces el Estado, en este caso, buscando la eficiencia, buscando beneficiar a las empresas, violenta la equidad, porque van a haber muchas personas en la sociedad que tengan trabajo muy precario. Por eso existe esta disyuntiva, esta paradoja, como les dije, entre eficiencia y equidad. Cuando se busca una, se perjudica a la otra, o bien al revés. El tercer principio es el intercambio comercial y la especialización como generadores del bienestar humano, el bienestar de las personas. Bien, pensemos y observamos aquí una imagen en donde una persona que desee degustar una rica pizza, una exquisita pizza, irá, por supuesto, a una pizzería. No irá a un restaurante donde sirven todo tipo de platos, sino que irá a una pizzería porque el chef sabe elaborar y tiene conocimientos sobre distintos tipos de pizza, porque los meseros son rápidos y conocen las distintas variedades y saben asesorar a los clientes, porque el ambiente es temático sobre las pizzas. Entonces acá existe una especialización en la elaboración de pizzas. ¿Sí? También podríamos pensar, entonces esta persona que fue a la pizzería se ve beneficiada si va a comer a una pizzería y no a un restaurante común en donde se sirven todo tipo de comidas. También, les decía, podríamos pensar en este principio en que esa especialización se da en cada miembro de la sociedad. Así tenemos en una sociedad médicos, abogados,
ingenieros, contadores, enfermeros, distintos tipos de profesiones, de oficios, porque no todas las personas tienen los mismos intereses y tampoco las mismas capacidades, ni tampoco las mismas oportunidades. Entonces, en la sociedad, así como se ve una especialización en las empresas, también se ve una especialización en cada miembro de la sociedad. Y las personas de la sociedad lo que hacen es elaborar un bien y especializarse en ese bien e intercambiar por otro bien que no es eficiente produciendo. Por ejemplo, un carpintero fabricará muebles y los venderá a cambio de, por ejemplo, zapatos que fabricará un zapatero, porque el carpintero no es especialista en fabricar zapatos. Vende lo que es especialista y compra aquello en lo que no se ha especializado. Y esto mismo podemos trasladarlo a cualquier tipo de profesión o venta de bienes o prestaciones de servicios. Un doctor prestará un servicio donde tratará de dar salud y comprará otros bienes u otros servicios, por ejemplo, a un arquitecto que guíe la construcción de su casa. Entonces, la especialización genera bienestar humano, pero también genera bienestar humano el intercambio comercial. El intercambio comercial también genera bienestar humano porque esto mismo que se da en la sociedad lo podemos trasladar también a los países. Cada país se va a especializar en producir bienes donde sepa elaborarlos y teniendo en cuenta los recursos que tiene y los venderá al extranjero, o sea, los exportará, pero a su vez importará, es decir, comprará del extranjero bienes en los que no es eficiente produciendo. Repito, cada país se especializará en la producción de bienes que exportará y cobrará por ello, e importará y tendrá que pagar aquellos bienes en los que no es eficiente produciendo. Entonces, el intercambio comercial y la especialización generan bienestar humano. Otro de los aspectos, o el último de los principios de la economía que vamos a analizar, es la tutela del Estado ante la acción del mercado. Tutela implica cuidado, el cuidado que tiene que hacer el Estado ante la acción del mercado. ¿Qué sería el mercado? El lugar donde interactúan los compradores y los vendedores que tienen intereses contrapuestos. Los compradores quieren pagar menos y hacerse de mayor cantidad de bienes. Los vendedores quieren
cobrar más para obtener la mayor cantidad de ganancias. Entonces, en una economía de mercado, ¿sí?, las decisiones son tomadas por millones de compradores y de vendedores que interactúan entre sí. Las empresas deciden qué producirán y a quién contratarán, y las familias deciden qué comprarán y en dónde trabajarán. Pero a veces existen fallas de mercado, fallas en el mercado. El mercado por sí solo no distribuye los recursos en forma equitativa. Y vamos a ver qué fallas existen en el mercado, en ese lugar donde interactúan los compradores y los vendedores con intereses contrapuestos. Una de las fallas es que existen monopolios y existen oligopolios. Los monopolios, analizamos un poco el concepto. Mono, solo; poleo, vender. Se refieren a mercados en donde existe un único vendedor y gran cantidad de compradores. Entonces, al existir un único vendedor, el precio que cobra ese vendedor es excesivo y perjudica a esa gran cantidad de compradores. Entonces, el Estado tiene que establecer leyes antimonopolio cuando existen estas acciones abusivas. O también pueden existir oligopolios. Oligos, pocos; poleo, vender. Mercados donde existen pocos vendedores y gran cantidad de compradores. En este caso también el precio es elevado, se perjudica la gran cantidad de compradores y el Estado debe intervenir también con leyes que defiendan al consumidor. Por ejemplo, ustedes tienen ahí una imagen de las prestadoras de servicio de telefonía en Argentina, telefonía celular. Son 4, pocas empresas y millones de consumidores. Bien, decimos entonces de que el Estado debe proteger a los consumidores, en este caso ante la acción del mercado, que muchas veces genera monopolios o también pueden generarse oligopolios. También dentro de este mismo principio, la tutela del Estado ante la acción del mercado, observamos que pueden existir lo que se denominan externalidades. Y la externalidad es el efecto o la influencia negativa que tiene el accionar de una empresa o un individuo sobre otro, en el caso de que la externalidad sea negativa. Como vemos en la primera imagen, el efecto perjudicial o negativo que tiene una empresa sobre el bienestar de las personas. Pero también las externalidades pueden ser positivas, donde se considera el efecto positivo que tiene el accionar de una empresa o individuo sobre el bienestar de las personas. En este caso vemos una imagen donde existen empresas que prestan el servicio de energía
a través de la energía eólica. En este caso el Estado lo que tiene que hacer es tratar de también intervenir y proteger a los consumidores o a las empresas que se ven perjudicadas ante la acción de otros consumidores o otros individuos, ante la acción de individuos o empresas que los perjudican. En el caso de que sea una externalidad negativa, el Estado tiene que tratar de disminuir lo más posible esa externalidad negativa. En caso de que sea una externalidad positiva, el Estado tiene que tratar de favorecer lo más posible esa externalidad positiva. Y también, teniendo en cuenta este cuarto principio de la tutela del Estado ante la acción del mercado, consideramos que el Estado también tiene que intervenir por esta falla del mercado en donde existen recursos comunes, como por ejemplo los peces del océano, el agua pura, el aire limpio, que muchas veces son utilizados o sobreutilizados o tienen un uso desmedido o descontrolado, de manera que si el Estado no interviene en el mercado, si el Estado no cuida estos recursos comunes, o se agotan o se destruyen. Entonces, el Estado también debe tutelar, cuidar estos recursos comunes, como por ejemplo le decía, peces de aguas internacionales, el aire puro, el agua, el suelo. Entonces, de esta manera, hemos analizado los principios de la economía. Le doy gracias por su atención y cualquier consulta, saben que estoy a disposición.